¿Qué pasa con la nueva Honda, la XR 150L 2.0? Su otra moto doble propósito, la XR 190L 2.0. Y ojo con esto, para hablar de la 150L 2.0, tengo que traer a colación la Xpool 200, aunque ustedes no lo crean. Y como salió más información de la XR 190L 2.0, para esta moto tengo que también traer a colación la X-Blade 160. Pero antes, un saludo a Iván Castro y a John Kaikori, creo que se pronuncia así, porque han estado muy activos enviándome información. Y si usted, amigo mío, tiene información importante, relevante, inédita, como de primera mano, de primicia, ojalá que hayan fotos, videos, y quiere salir acá, como Iván y como John, me puede contactar en Instagram como @redmotos89. Ahora pasemos con la primera moto doble propósito, la XR 150L 2.0. Le decimos 2.0 para que sea más atractivo el título, y lo otro porque en ninguna parte dice 2.0 en estas motos. Exactamente el 7 de octubre de este año 2024, el canal Top Motors Honda publica la nueva variante que llegó de la XR 150L con unos cambios que yo a ustedes se los había mencionado el 17 de julio en este video. Y les voy a comentar qué fue la información que me dieron, que va a contar con tablero digital. Es el ABS. Lo que me informan es que la moto va a seguir carburada. Otro cambio es el basculante, que va a ser de color negro. Y en este canal de Top Motors Honda vemos algunos de esos cambios que yo a ustedes les mencioné en ese video. Vemos que tiene basculante de color negro, que viene con tablero digital y que no tenemos ABS en la parte delantera para este caso en ese país. Y el motor sigue siendo el mismo con la misma potencia. Y también detallamos que las botellas son de color negro, eso no lo mencioné. No sé por qué no lo dije, si se dice claramente la de Colombia, que tiene botellas de color negro, la de pruebas. Y en cuanto al tema de la alimentación, el ABS, muchachos, con esto es lo que les voy a compartir. Ahorita vemos el tablero de esta moto, listo, ahorita lo pillamos bien. El de esta moto que está acá en este video. La XR 150L que está en pruebas en Colombia y que está en carretera, esa moto tiene carburador y tiene ABS. Dios, no me creen. Hay quienes dicen que es muy bestia el que diga eso, que una moto con carburador tenga ABS. Y es aquí donde entra la Xpool 200. Y les pido la colaboración a las personas que ven este contenido desde México para que lo confirmen. Y si no me creen, pues tenemos acá una prueba con un video. Y para esta ocasión tenemos acá una captura de pantalla de YouTube, ya que esto es público, del creador de contenido Alex Go. El hombre hace unas reseñas muy completas allá en México en cuanto a motocicletas, y en este video nos muestra una Xpool 200 modelo 2023, pero en esta 2023 ya es cuando incorpora allá en ese país, en México, el radiador para refrigeración por aceite. Y en el minuto 4:41 de ese video, para que vean ese video del canal Alex Go, dice que su sistema de alimentación es por carburador. Hasta ahí bien. En el minuto 6:45 nos muestra que tiene ABS en la parte delantera. ¿Sí ven? Carburador y ABS. Y además que el ABS sí funciona. Y lo vemos en el minuto 9:05, donde tenemos el testigo del ABS en el tablero. Ahí está el video del canal Alex Go. Sí, amigos, que sí se puede, que no es mentira, que no es fake. Amigos, ¿qué voy con esto? El hecho que desconozcamos alguna información, alguna cosita, no nos da el derecho de pronto de juzgar a otra persona, de desmentirla, que mucha bestia, que no sé qué. Así como pasaba con la NX 190, que muchas personas no me creían que esta moto venía ensamblada desde la India, al menos las primeras que llegaron. Continuando con el video de esta XR 100 allá en Chile, ahora pasemos al tablero. Es que es el mismo motor, muchachos, no es un motor diferente. En ese tablero de allá, de esa moto de Chile, el de acá es digital, pero no he visto la información. El de acá sí lo vemos. Acá tenemos la hora, trip A, odómetro, velocímetro, confirmado que tiene indicador de marchas, porque en la parte superior tenemos un testigo de neutra, por lo cual confirma que en la parte digital veremos en qué marcha vamos. Excelente por ahí. No tiene indicador de revoluciones, pero lo que yo veo acá, y cuando miro el testeo de la moto, que pauso el video, por ningún lado veo que tenga nivel
o un medidor de combustible. Cuando era análogo no lo tenía y acá digital no lo veo, amigos. Acá no lo veo y me parece que ese detalle les faltó y que no se haya aprovechado mejor este tablero. Y alguien dijo en un comentario, lo digo textualmente: el nivel de combustible es solo para novatos. Eso dijo esa persona en un comentario de un video de una XR150L. Es muy respetable para los gustos, los colores, pero a mí sí le faltó esta motocicleta. La iluminación convencional, tal cual como está aquí la moto en pruebas. Más adelante miramos el tema sobre la llegada de esta motocicleta. Ahora pasemos a hablar de la otra moto doble propósito de esta nueva Honda, la XR190L 2.0 entre comillas. En la página de Honda Perú ya aparece su ficha técnica, aparece su precio, y algo que yo no sabía es que ya incorpora cargador USB. Bien por ese lado Honda. Y rápidamente, porque no me quiero extender mucho con esta moto, acá no tiene ABS y sigue con freno de tambor. Y en este punto quiero hacer una aclaración muy importante. El hecho de que una motocicleta salga en Chile, Ecuador, Brasil, México, lo que sea, no quiere decir que vaya a llegar la misma variante a Colombia. Puede que tenga cambios, más que todo en el tema de frenos y sistema de alimentación. Ejemplo, la X-Blade 160 de Nicaragua. Y por ahí derecho envío un saludo a Eric Ortiz. Y esta X-Blade 160 de Nicaragua en la parte de atrás llegó con freno de tambor y en Colombia llegó con freno de disco. Es más, la Gixxer 150, la que conocemos con el nuevo diseño, con faro en LED, en México esa moto todavía sigue carburada. Ahí tengo unas imágenes que me compartió el colega Julio Titlán. ¿Sí? Eso cambia mucho dependiendo del país. Y por tal motivo existe la posibilidad de que esta moto llegue a Colombia con freno de tambor. La que está en pruebas, las que yo le mostré a usted en imágenes por allá un poco borrosas, tiene freno de disco en la parte de atrás. Y repito, son motos de prueba. Y tiene ABS. Eso sí o sí lo tienen que colocar por temas de normativa que empieza a partir de octubre de 2025. Lo que sí me parece un gran acierto es el tablero de esta motocicleta. Ahí sí está más completo que el de la XR150. Acá tenemos indicador de marchas, nivel de combustible, indicador de revoluciones o tacómetro, el velocímetro, la hora, el trip parcial. Me parece muy completo este tablero de esta XR190L en Chile. El de acá también es digital, aunque no lo hizo prendido. Pero esta moto también está en pruebas en carretera. En cuanto a su iluminación, tenemos un faro en LED, ya lo sabíamos. También la que está aquí en Colombia tiene faro en LED, ya está más que confirmado. También el stop, ya lo que son direccionales sí son convencionales. Su motor es el mismo, no cambia para nada. Acá tenemos la ficha técnica de Honda Perú. Motor de un solo cilindro, 4 tiempos, UHC, tiene 2 válvulas, cilindrada 184.4 centímetros cúbicos, potencia 15.6 caballos, torque 15.7 Nm, capacidad del tanque 12 litros, transmisión mecánica de 5 velocidades, tenemos un peso de 134 kilos, la rueda delantera es 90-90-19 y atrás 110-90-17. Y acá sí notamos un cambio de diseño más notable en esta motocicleta, debido a las tapas y lo demás que ofrece esta XR190L 2.0. El precio publicado en ese país, en Perú, es de $3.599 para la 2.0 y la 1.0 es de $3.524. Amigos, la diferencia no es nada, apenas de un 2.1%. Excelente. Eso es en Perú. Acá no va a pasar lo mismo, no creo, porque aquí en Colombia la moto cuesta 12.900.000 pesos la 1.0. Si ese porcentaje lo pasamos acá a Colombia para la 2.0, llegaría con un precio de 13.170.000 pesos, pero eso no va a pasar ni por el berraco, amigos. Esperemos que no supere los 15 millones algo con papeles, ¿no? Esperemos que no lo supere. ¿Y cuándo llegará la XR150L 2.0, la XR190L 2.0? Amigos, eso es muy incierto. Yo no doy fechas, que llegue en junio, en julio del otro año. Es muy complicado. Por ahora la marca está muy concentrada en ¿qué, amigos? En la CB190R 2.0, tratando de cumplir con la NX 190, también con el ensamble de la Sahara 300. Por acá tenemos un video del ensamble de la Sahara 300 para la policía y también pues dándole duro a la nueva Honda CB100. Últimamente las motos de Honda están llegando después de mitad de año. Últimamente, no todas, ¿no? Depende. Ejemplo, la X-Blade 160 llegó más o menos, creo que fue en octubre, después de mitad de año.
La CB300F llegó en junio y la NX190 llegó en julio, junto con la confirmación del precio de la CB190R 2.0. Digamos que están llegando así después de mitad de año. Pero amigos, eso no quiere decir nada. Es solamente lo que yo analizo de las llegadas de estas motos de Honda. Lo que es un hecho es que estas motos se tienen que actualizar en octubre de 2025, o al menos las que lleguen importadas, ensambladas o fabricadas a Colombia a partir de octubre de 2025. Espero leer sus comentarios, por favor, con respeto. Por favor, muchachos, no siendo más, mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones.